El caso de Marianne Wachsmeyer, justicia o venganza. Esta es la historia de Marianne Wachsmeyer. Ella fue una madre que tomó justicia por su mano. Asesinó al hombre que había abusado, que había asesinado a su hija en el mismo tribunal donde él estaba siendo juzgado. ¿Esto puede considerarse justicia o solo es ella llena de odio? Marianne Wachsmeyer nació el 3 de junio de 1950 en Sarstedt, Alemania. Los papás de ella se divorciaron cuando ella era muy pequeña. Ella se fue con su mamá para vivir con ella y a pesar de que la mamá volvió a casarse, ella siempre vivió con el estigma de ser la hija de un soldado nazi. Siempre fue juzgada, siempre fue apartada y siempre se sintió diferente. Creció muy alejada de su mamá. Ellas hablaban muy poco y no tenían una muy buena relación. Cuando Marianne tenía 16 años, sufrió un abuso sexual. Quedó embarazada y su mamá la obligó a que diera en adopción a este bebé y ella, por la presión, accedió a hacerlo. Sin embargo, no fue la primera vez que sufrió abusos. Ya cuando tenía 18 años, ella volvió a quedar embarazada, esta vez del novio que tenía en ese momento. Pero justo antes de dar a luz, volvió a sufrir una violación. Y nuevamente su mamá la convenció de que lo mejor para este bebé era darlo en adopción. Para 1973, cuando Marianne tenía 23 años, nació su tercera hija. Esta vez, ella decidió cuidarla, ella decidió que la iba a criar y lo que decidió fue, primero que todo, llamarla Ana. Después de dar a la luz a Ana, ella se sometió a la cirugía de ligadura de trompas para no tener más hijos. Y luego ya se separó definitivamente del hogar de su madre a formar el suyo propio y se fue junto a Ana a Lübeck, un pequeño pueblo donde ella quería una vida muy tranquila viviendo junto a Ana. Todo sucedió el 5 de mayo de 1980. Marianne y Ana estaban discutiendo mucho. La niña, Ana, quería quedarse en la casa. Marianne insistía en que debía asistir a la escuela, pero no tenía el tiempo para poder discutir y convencer a la niña. Ella ya tenía que entrar a su trabajo, trabajaba en un bar pequeño del pueblo y se le acercaba la hora de ingreso. Así que, como no era la primera vez, decidió que Ana se quedara en la casa. Cuando volviera, hablaría con ella y lo que ella tenía pensado era asegurarse de que la niña no volviera a faltar a la escuela. Mientras tanto, dejó que se quedara. Lamentablemente, esa fue la última vez que Marianne vio a su hija Ana. Para este caso es muy importante otra persona. Klaus Grabowski era un carnicero que vivía muy cerca de Marianne Wachsmeyer. Él era conocido como una persona muy común. Trabajaba en la carnicería, visitaba de manera muy esporádica el bar donde Marianne trabajaba. Y también él estaba ya comprometido con su pareja de hace algunos años. Se iba a casar. Sin embargo, este hombre escondía cosas muy perturbadoras en su pasado. Klaus había sido condenado por abuso a 2 niñas unos años antes. Él, para obtener una condena un poco más reducida, lo que hizo fue someterse a una castración química. Sin embargo, él estaba intentando revertir esa castración con hormonas y otros medicamentos. La verdad es que este era un hombre, un monstruo, un ser perturbado que vivía muy tranquilo, escondido en el anonimato, y que se aprovechó de la inocencia de Ana. Él la convenció de ir a su casa porque tenía unos gatitos para que ella pudiera jugar con ellos. Este hombre mantuvo retenida a Ana durante muchas horas en su casa. Abusó de ella y luego la asfixió.
con una prenda de su prometida. Todo esto tan cerca de Marianne. Marianne, después de salir del trabajo, llegó a la casa y no encontró a Ana por ninguna parte. Era una niña muy pequeña y ya era muy tarde. Entonces decidió colocar una denuncia por la desaparición de su hija. Afortunadamente fue tomada en cuenta y se realizaron los respectivos procesos de búsqueda. Se inició un operativo, comenzaron a interrogar, a verificar dónde habían visto a la niña. Pero a la mañana siguiente, la prometida de Klaus se dirigió a la policía para confesar, o mejor dicho, para decir la confesión que había dado Klaus a ella. Esta mujer indicó con detalle cómo ese hombre había asesinado a Ana y la forma en la que se había deshecho del cadáver. La policía inmediatamente tomó en cuenta el testimonio de la prometida de Klaus, así que se dirigió a un pequeño canal que quedaba en el pueblo. Efectivamente, ahí encontraron el cadáver de Ana dentro de una caja. Y después Klaus fue detenido para ser interrogado por las cosas que había hecho. La declaración de Klaus fue impactante. Él lo que dijo fue que no había tenido la intención de asesinar a Ana, que todo había sido culpa de la niña. Él dijo que ella había intentado seducirlo y que después lo había amenazado con decirle a la mamá, o sea, a Marianne, que él la había tocado y para que ella no dijera nada a su mamá, debía pagarle. Este hombre declaró que la niña había intentado extorsionarlo y que él, por temor a volver a prisión, sencillamente la había matado. Marianne soportó de manera muy estoica todo lo que ese hombre decía. Ella no reprochaba nada, no interrumpía, ni siquiera lloraba. Ella solo escuchaba cómo la defensa de Klaus alegaba este tipo de cosas, que su hija de 7 años lo había intentado seducir y lo había intentado extorsionar. Pero todo cambió el 6 de marzo de 1981. Marianne asistió a la tercera audiencia del juicio de Klaus como siempre. Llegó con el mismo temple, no dijo nada, no saludó, solo avanzó directamente a donde ella casi siempre se sentaba. Pero esta vez no se sentó. Ella sacó un arma de fuego y le disparó 8 veces a la espalda de Klaus. 7 de los 8 disparos alcanzaron a Klaus. Él falleció en ese momento. Marianne, mientras tanto, fue detenida y fue acusada de asesinato. Este caso fue terrible, no solo por lo que Klaus le había hecho a Anne, sino también por lo que Marianne le había hecho a Klaus. Toda Alemania estaba dividida en dos bandos. Habían personas de la prensa y más personas del común que apoyaban a Marianne. Unos entendían, unos comprendían las acciones de Marianne. Ella había declarado que el hombre mentía. Según ella, su hija jamás tendría la malicia para hacer eso, para seducirlo y luego intentar extorsionarlo. Además, ella decía que ese hombre ya había cometido crímenes muy similares, ya había abusado de algunas otras niñas y no se había arrepentido. Ese hombre no había cambiado y tampoco había recibido un castigo. Otra parte de la sociedad donde utilizó ese pasado doloroso de Ana para culparla. Ellos decían que ella debió haber dado en adopción también a Ana, que por su culpa y su situación económica había dejado a Ana sola, y por eso Klaus había llegado a ella, y que ella no debió haber tomado justicia por su mano, que sencillamente debió dejar este caso a las manos de las autoridades, de la justicia. En el caso de Marianne, la defensa de ella alegó que en el momento ella no estaba razonando. El dolor, la pérdida, todo eso había actuado por ella. Incluso ella en su momento declaró que se sintió como en un sueño, como en una pesadilla.
que ella no entendía dónde estaba. Sencillamente lo había hecho. Por otro lado, la acusación decía que ella había planeado eso con mucha anterioridad, que había conseguido el arma, que había ensayado los disparos, pero al final de cuentas esto no prosperó. Sí, formalmente el 2 de noviembre Marianne fue acusada del asesinato de Klaus. Para el 2 de marzo, Marianne fue condenada por homicidio no intencional y posesión del arma de fuego. A ella le dieron 6 años de prisión, de los cuales pudo cumplir 3. Marianne intentó rehacer su vida. Ella se casó en 1985 y en 1988 se trasladó a Nigeria con su esposo. Allá mismo se divorciaron en 1990. Su matrimonio no duró como ella esperaba, pero ella viajó a Italia. En Italia fue diagnosticada con cáncer de páncreas. El 17 de septiembre de 1996, cuando ella tenía 46 años, Marianne falleció. Lo último que pidió fue ser enterrada junto a su hija Ana en el cementerio de Lübeck, y allá es donde descansan sus restos. Aquí finaliza esta historia. Es la historia de una mujer con un pasado muy duro. Tuvo que pasar por muchas cosas. Su vida fue llena de abusos. Siempre fue juzgada, siempre fue apartada. Y cuando ella por fin decidió dar lo mejor de sí para Ana, también se la quitaron. A veces la vida no es justa. A veces no existen los finales felices. Y a veces los monstruos están camuflados entre nosotros. ¿Pero tú qué opinas? ¿Marianne hizo lo correcto? ¿Ella realizó justicia por Ana o se equivocó al intentar por su propia mano tener justicia?